Esta semana alguien puede decirme si ha tenido ataques del enemigo, si ha sentido que han venido una cosa detrás de otra y como un efecto dominó, una cosa después de otra. Alguien ha sentido que esta semana el mundo espiritual está más activo que nunca. Gracias. El efecto que tiene toda la preparación de la Semana Santa aquí en esta ciudad, el efecto que tiene en el mundo espiritual, eso se convierte en una guerra y en una lucha contra nosotros. Antes no nos dábamos cuenta, pero ahora ustedes pueden ser conscientes de que cuando hay una adoración a los demonios en el mundo espiritual, hay una renovación de un pacto de esta ciudad que se rinde a la idolatría. Ese culto, esa adoración a los ídolos, eso mueve, hay una atmósfera espiritual pesada. ¿Lo han podido notar? Han podido notar que hay una atmósfera espiritual que ya no fluye, pero es porque Dios está demandando de nosotros, su pueblo, que cada uno levantemos un altar de adoración, que nosotros seamos ese altar. El Señor demanda que nosotros seamos ese altar, donde el Espíritu Santo pueda descender y pueda ministrar. Porque mientras otras personas sacrifican sus vidas, su esfuerzo, su trabajo a los ídolos, equivocadamente, Dios demanda de su pueblo que sacrifique su vida. De hecho, el Señor demanda de nosotros que seamos un sacrificio vivo y agradable delante de Dios. Amén. El tema de hoy es cómo enfrentar los dardos de fuego del enemigo. Ahora, a día de hoy, yo tengo una amiga en Alemania cristiana y ella me dice que la misma situación de guerra espiritual que estamos aquí en España está sucediendo allá también. O sea, últimamente el enemigo sabe que está en los últimos tiempos. Entonces, cuanto más se acerque el final, más agresivo y más intensivo se vuelve el ataque del enemigo. Por eso la iglesia del Señor tiene que estar preparada. La iglesia del Señor tiene que conocer la palabra. Cada uno de nosotros debe conocer la palabra, porque la única que nos va a sostener en medio de la prueba es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y cuando Jesús enfrentó al enemigo en el desierto, ¿qué dijo Jesús? Escrito está. Y el Señor demanda de su iglesia que también pueda decir, escrito está. No solo de pan vivir el hombre, sino toda aquella palabra que sale de su boca. O sea, nuestro alimento espiritual está en la palabra de Dios. Y a la vez es nuestra herramienta, es nuestra espada para poder atacar al enemigo. Porque la única arma eficaz para enfrentar al enemigo es la palabra, la espada del Espíritu, que es la palabra. Y en eso nos vamos a centrar hoy, en esa espada. Vamos a aprender, primeramente, qué es lo que Dios ha provisto para nuestra protección antes de enfrentar. Nuestro pastor estuvo hablando la semana pasada acerca de la aflicción, y la anterior habló acerca del espíritu de Amalek. O sea, cuando el Señor habla, está advirtiendo, está diciendo, viene un ataque, viene la aflicción. Iglesia, prepárate porque viene un tiempo donde vienen los ataques más que nunca, y viene la aflicción más fuerte que nunca, porque en esos tiempos en los que estamos. Amén. Entonces, a día de hoy, en este momento, vamos a leer Efesios, la epístola a los Efesios, el capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 3 al 23. En el capítulo, esta carta a los Efesios es una carta que escribe el apóstol Pablo, prácticamente describiendo esa atmósfera espiritual en la que estaba sumergido, en la que estaba sumergida la iglesia de los Efesios. Y no es muy distinta a nuestro tiempo, no es muy distinta. O sea que nos podemos identificar perfectamente. Entonces, por favor, lea. Coja su Biblia, lea, subraye, memorice, porque en el momento del ataque, en el momento de la aflicción, usted va a sacar su espada y va a decir, escrito está. Amén. Entonces, acompáñenme, voy a orar para que Dios nos ayude a discernir y nos ayude a recibir la revelación que Él ha preparado para esta mañana. Amén. Incline su rostro y acompáñenme.
Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en ella encontramos consuelo, en ella encontramos fortaleza y en este caso que vamos a leer, vamos a encontrar la protección que tú has preparado de antemano antes de que vengan los ataques para estar preparados, adiestrados y para que podamos decirle al enemigo cuando venga con sus dardos de fuego, escrito está. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres la palabra hecha carne y te damos gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú traes el rema que cada uno de tus hijos en esta mañana necesitan recibir. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Entonces vamos a leer Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 23. Amén. Y dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por eso, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo y en todo. Amén. Vamos a ir desglosando poco a poco. La primera cosa que dice aquí el apóstol Pablo, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Cuántas veces hay personas que nos maldicen? ¿Cuántas veces hay personas que dicen
nos maldicen con rechazo, nos maldicen con sus palabras de desprecio, muchas veces nos maldicen con esa mala voluntad que a veces tienen, y uno se siente tan herido, tan lastimado, y uno se siente tan impotente, porque es un dardo de fuego que el enemigo lanza, esa maldición que usa la lengua de otras personas para decir tú no sirves, tú no vales, porque tú esto, porque tú aquello. Y muchas veces la maldición más grande que el enemigo lanza a través de otras personas, esa acusación que nosotros no somos buenos cristianos. Hace poco una hermana me decía, es que esta persona me dice, es que como tú eres cristiana tú tienes que decirme siempre la verdad. Yo le decía, es cierto, pero eso no quiere decir que ella te pueda maldecir porque tú le dices la verdad, porque hay personas que no quieren recibir la verdad. Entonces, la primera protección que el Señor da a su pueblo es toda la bendición espiritual, toda. El Padre dice que nosotros tenemos toda. No dice que nos va a bendecir, dice que nos bendijo. Eso significa que nuestra bendición, toda nuestra bendición, la que Dios ha preparado, está en el cielo, está en los lugares celestiales, está en la esfera sobrenatural. Ahora, para alcanzar esas bendiciones que Dios ha preparado para todos y cada uno de nosotros, hay bendiciones de sanidad, hay bendiciones de provisión, hay bendiciones de prosperidad. Todo, dice que todo está preparado, de todo lo que nosotros necesitamos está preparado. Y si Dios lo dice, así es. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Eso qué significa? Que cada uno de nosotros, para hacer descender esa bendición espiritual que Dios ha puesto en los lugares celestiales, en Cristo, significa que nosotros tenemos que ir a la presencia de Dios a través de Cristo. Ahora vamos a celebrar la resurrección, hemos cantado una y otra vez que Cristo resucitó, que Cristo venció a la muerte. Y eso significa que en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote entraba una vez al año, solo una vez al año, y hacía expiación de pecados por el pueblo. Y entonces había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Los que están haciendo el libro de la vida de Jesús están estudiando esa misma lección que nosotros arriba con el pastor en el Pentateuco. Eso significa que en el Antiguo Testamento no le estaba permitido a ninguna otra persona entrar al lugar santísimo, a la mismísima presencia de Dios, sino solo al sumo sacerdote. Pero cuando Cristo muere en la cruz, cuando Él entrega su vida, ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, ese velo se rasgó de arriba hacia abajo. Y ahora dice en la epístola a los Hebreos, dice, entremos pues, acerquémonos, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, hallar gracia y el oportuno socorro. ¿De quién depende que la bendición de Dios sea derramada sobre tu vida? Depende de ti. Depende de cada uno de nosotros. No que si el pastor ora, no que si tal persona ora. No, depende de ti. Depende de que tú decidas en tu corazón entrar en la presencia de Dios por medio del sacrificio de Cristo. Cristo ya abrió paso. Cuando nosotros oramos, cerramos los ojos y empezamos a hablar con Dios, la palabra de Dios dice que el que se une a Dios, un espíritu es con Él. ¿Ustedes creen que el enemigo puede hacernos algo si nos unimos a Dios en espíritu? Cuando lo adoramos, cuando leemos la palabra, cuando oramos, nos unimos a Dios en espíritu y nos volvemos invencibles. Por eso la palabra de Dios dice que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Pero ahí está el desafío que Dios está demandando de su pueblo, que se acerque confiadamente al trono de la gracia. Porque en ese trono de la gracia están todas las bendiciones preparadas para cada uno de nosotros. Estamos escasos porque nosotros somos los responsables de subir al monte de Jehová. Subir al monte de Jehová significa acercarse a Dios y decirle a Dios, me pasa esto, necesito esto, ayúdame, enséñame, yo no sé hacerlo. O sea, nosotros como pueblo de Dios estamos llamados a dar a conocer al mundo entero quién es nuestro Dios. ¿A ustedes no se les ha pasado que hay un dardo que el enemigo lanza y lanza una y otra vez cuando uno está sufriendo? Cuando el enemigo nos ha lanzado dardos, a veces de desempleo, a veces con los hijos, a veces en el hogar.
hay un dardo mortal que el enemigo lanza, un dardo así, y dice: ¿dónde está tu Dios? Tanto que tú buscas a Dios, tanto que tú oras, tanto que ayunas, tanto que vas a la iglesia, ¿dónde está tu Dios? ¿No le ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces. Me dicen: ¿y dónde está tu Dios? ¿Y por qué Dios no te ha bendecido? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hay un tiempo para todo. Hay un tiempo. Entonces, cuando el enemigo le diga: ¿dónde está tu Dios? Usted le puede decir: mi Dios está en los cielos y Él todo lo que quiso ha hecho, y conmigo también hará conforme a su voluntad, y Él me bendecirá en el tiempo de mi bendición. Vete de mí, Satanás. Amén. Ahora, es importante que nosotros aprendamos a depender de Dios. Hay otro dardo tremendo que lanza de maldición cuando nosotros creemos que es en nuestras fuerzas que vamos a trabajar, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer aquello. Y de hecho, cuando estamos poniendo la confianza en el trabajo, nos pasa que nos despiden de ese trabajo que parecía que era para toda la vida. Ese trabajo con un contrato indefinido, que tú decías: esto no va a cambiar nunca. Pero vino la crisis y despidieron a muchísima gente, y entre ellos también estaban los hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que nosotros nos volvamos dependientes de Él. Por eso que la bendición está en los lugares celestiales, porque si estuviera aquí en la tierra, ya no lo necesitaríamos a Dios, porque Dios es espíritu, y por eso que Él ha preparado están en el Espíritu, y nosotros tenemos que hacerlas descender. Tenemos que subir al monte de Jehová, y en el monte de Jehová podemos decir: Señor, yo tengo esta necesidad, y el Señor dice: aquí está. Nuestra necesidad, conforme a la voluntad de Dios, es concedida, es hecha. Hay veces que vamos al monte de Jehová y le decimos: Señor, yo quiero que tú me bendigas y me prosperes para que yo sea la persona más exitosa del mundo. Y el Señor dice: esa no es mi voluntad. Yo quiero bendecirte para que tú puedas bendecir a otros. O sea, la bendición de Dios siempre está ligada a que nosotros estemos dispuestos a compartir con otros. De hecho, Jesús muere en la cruz. Hasta ese punto llega Él por amor a nosotros. Y de la misma manera espera que nosotros estemos dispuestos a morir por los demás. Y ahí es donde está el trato. Entonces, cuando dice que nuestra bendición está en los lugares celestiales, está diciendo que Él quiere que nosotros aprendamos a vivir una vida de dependencia, no de autosuficiencia, porque somos muy autosuficientes. Yo puedo, yo voy, yo hago, yo digo, y yo. Y la verdad que en la experiencia hemos visto que incluso cuando Dios te quiere enseñar esa lección de la dependencia, te quita las fuerzas, te va a un hospital enfermo y no puedes trabajar, y no puedes. Entonces el Señor quiere enseñar a su pueblo a depender de Él solamente, porque aquí en este mundo todo es cambiante. Si ustedes analizan la situación que nos rodea, está la guerra, está la sequía, están los bancos en crisis. O sea, si usted pone la confianza en donde usted ponga, por todo lado tiembla. Nada, a día de hoy, nada es seguro, nada. Pero aquí hay algo. La roca, nuestra roca, la roca de nuestra salvación, es lo más seguro que Dios ha puesto para nosotros. De hecho, dice que nosotros debemos ser como es el hombre que decidió construir su casa sobre la roca. En esta mañana el Señor te dice: iglesia, construye tu casa, construye tu vida, construye tu matrimonio, tu empresa sobre la roca. Porque el día que vengan los dardos de fuego, el día que venga la tempestad, en ese día se va a probar si tu casa realmente estaba sobre la roca o sobre la arena. ¿Y cuántas veces no hemos experimentado que nuestra casa había estado sobre la arena? ¿Cuántas veces Dios nos ha levantado una y otra vez? Amén. Entonces, le vamos a dar gracias a Dios por esa bendición. O sea, cuando alguien lo maldiga, esta mañana me sorprendió el Señor con una hermana que había estado meditando en la bendición sacerdotal. La conocen, ¿verdad? En el Antiguo Testamento dice: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, y que Jehová ponga en ti paz. Y sucede que el Señor le habló a la hermana y le dijo que ella tenía que bendecir a sus enemigos.
O sea, a las personas que le hieren, que le lastiman, que le maltratan, los tenía que bendecir. Y ese es el desafío para el cristiano, que tenemos que cuando las personas vengan a maldecirnos, estamos llamados a bendecir. Estamos llamados a orar por los que nos ultrajan, por los que no nos quieren bien. Estamos llamados a bendecirlos y a orar por ellos, porque ahí es que la bendición del cielo se derrama sobre nosotros. Antes no. Es en ese momento cuando nosotros decidimos bendecir a la persona. Pero claro, ahora estamos en lo natural, ¿verdad? En lo natural a la persona la tenemos que bendecir, por la persona tenemos que orar. Pero en lo sobrenatural tenemos que sacar la espada del Espíritu. Cuando alguien viene y te dice que tú estás bajo maldición, tú puedes decir, en Cristo yo estoy con toda la bendición que Dios ha preparado para mí. Yo tengo la bendición. De hecho dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Amén. O sea que estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Y cuando la Biblia dice toda, es que es todo. El ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Entonces la bendición empieza en el espíritu, se vuelca en el alma y luego afecta el cuerpo. Pero no es al revés. A veces nosotros queremos que la bendición sea al revés, pero no. La bendición está en el espíritu, desciende al alma y después afecta el cuerpo. En el caso de la sanidad es así también. ¿Cuántas veces hemos estado enfermos? Y cuando uno está enfermo puede sentir la fragilidad, la vulnerabilidad y uno va corriendo a las pastillas, uno va corriendo al médico y sucede que te puedes tomar la farmacia entera, dice una hermana por ahí, pero si la sanidad no viene de Dios, no te sanas. Pero si tú vas al monte de Jehová y le dices, Señor, yo tengo esta enfermedad, el médico dice que yo tengo esto, pero tú eres mi médico, tú eres Jehová Rafa, yo te pido que tú me sanes. Y cuando la sanidad viene de arriba, cuando la sanidad viene desde el cielo, desde el trono, te puedes tomar cualquier medicamento y ese medicamento hace efecto. Amén. Así es como está la bendición preparada en el cielo. O sea, dejemos de mirar hacia las personas, hacia las circunstancias, empecemos a mirar hacia arriba. De hecho, el Señor nos quiere llevar hacia arriba. O sea, en el sentido de que el desafío para nosotros es que dice que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne y la vanagloria de esta vida es lo que nos mantiene anclados a este mundo. Pero cuando viene la muerte, de nada sirve que uno esté anclado en este mundo porque ahí se queda todo, ¿no? Amén. Entonces, les decía, en lo natural, en lo físico, cuando una persona te hiere, te lastima, estamos llamados a perdonar, estamos llamados a bendecir y a orar por esa persona. Pero en la esfera sobrenatural, en lo espiritual, tenemos que establecer con nuestra boca que lo que dice la persona en maldición, tú lo dices en el nombre de Jesús, eso no es verdad. Yo tengo la bendición que mi Padre Celestial ya me ha dado. Y si ahora no está de camino, está llegando, está viniendo, no está perdida. Amén. Entonces estamos bendecidos, somos un pueblo bendecido en Cristo. Eso sí recuerde, estamos bendecidos en Cristo, no estamos bendecidos en nuestras fuerzas, en otras personas, estamos bendecidos en Cristo. Amén. Y otra cosa, muchas personas viven ancladas en su pasado porque viven echándole la culpa a su padre, a su madre, que si el jefe, que si el hijo, que si no sé qué. Vivimos pensando que son los demás los responsables de nuestra infelicidad. O sea, los demás siempre tienen la culpa, yo no, yo soy una perita en dulce, pero no es verdad. Dice aquí, en el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Cada uno de nosotros ha sido escogido por Dios antes, en la esfera sobrenatural. Antes de nacer, nosotros estábamos en la mente y en el corazón de Dios. Nosotros nacimos en el tiempo que Dios quiso que naciéramos. Y Dios nos puso con los padres y las circunstancias que nos rodeaban. Es Dios que lo permitió, porque Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Al profeta Jeremías le dijo, antes que te formase en el vientre de tu madre, te conocí, y antes te di por profeta a las naciones, y antes te santifiqué, antes.
O sea, nuestro origen, iglesia, tenemos que entender que nuestro origen no está en papá y mamá. Nuestro origen está en el cielo. Nosotros venimos de Dios. Nosotros venimos de la eternidad y vamos camino hacia la eternidad. Y eso cala profundo en el alma cuando tenemos esas luchas, esas batallas, esos dardos que vienen. Y uno dice, es que las personas me hieren, es que mi papá, es que mi mamá, es que mis hermanos, es que mi esposa, es que mis hijos. Y el Señor te dice, mira hacia arriba. Mira hacia arriba. Tú has sido bendecido y eres escogido. Y escogido con una función, con una tarea para proclamar a Cristo, para profeta. Profeta quiere decir representar a Dios delante de las personas. Decir, Dios es grande y poderoso y maravilloso. Él ha hecho maravillas en mi vida. Amén. Y también dice que hemos sido hechos santos y sin mancha. ¿Alguien se considera santo y sin mancha? Uno no se considera así porque uno sabe que está en un proceso, amén. Pero sin embargo Dios, antes que naciéramos, antes que pecáramos, antes que falláramos, Él dice que ya nos hizo santos y sin mancha delante de Él. O sea, nuestra santificación es la voluntad de Dios, pero la santificación también es una decisión de cada uno de nosotros, amén. Y seguimos. Hay un dardo de fuego que desde que uno es pequeño, desde que uno nace en una familia, o te marcan por el amor que te tienen, o te marcan por esa falta de amor, por ese dolor del rechazo. Hay personas que simplemente el amor desde que nacen les es negado. Y eso es un dardo que te marca. Y toda la vida se sienten rechazados, siempre piensan que son rechazados, siempre piensan que los demás no los quieren, que los demás no los valoran, pero tiene más el origen en que la familia que debió amarte, la familia que debió cuidarte, la familia que debió arroparte, la familia, a veces la madre no supo hacerlo bien y el padre tampoco, y entonces ese dardo de rechazo, de desprecio, ese dardo que ha traspasado tu corazón, impide que tú puedas recibir el amor de Dios, porque sucede que los padres representan a Dios, y si los padres no supieron dar amor a sus hijos, para un hijo es difícil, como quien dice, entender que Dios los ama. Y yo he visto gente que dice, es que yo no puedo entender que Dios me ame, yo no puedo entender eso, yo no puedo aceptar eso, justamente por ese dardo de fuego que traspasó su corazón y su mente, diciéndole que no era digno de ser amado. Esta falta de amor en la tierna infancia se va arrastrando hasta cuando uno es adulto, y cuando uno no ha tenido amor de pequeño, uno anda mendigando el amor de los demás. Queremos que los demás nos amen, que los demás nos quieran, que los demás nos valoren, que los demás nos den la aceptación que necesitamos, y sucede que si las personas no nos dan, pues nos enfadamos, nos resentimos, porque tenemos una expectativa, porque tenemos una carencia, una necesidad tremenda de ese amor que no tuvimos. Pero ese es como un agujero negro. Los esposos, las esposas a veces dicen, pero si yo te amo, si yo te quiero, ¿y por qué nunca es suficiente? Porque siempre me estás demandando que yo no te quiero. Y es que ese agujero que está ahí, ese dardo que traspasó, ese dardo de rechazo, ese dardo de no haber recibido amor, solo puede ser llenado por el amor de Dios. Porque en el corazón del ser humano, por más que otro ser humano te ame, el corazón del ser humano nunca va a estar lleno, nunca va a estar completo. Porque dice la palabra de Dios que el único que puede llenarnos hasta rebosar es Dios. Y el único que nos ama de verdad, sin condición, es Dios. Los seres humanos te aman si estás bien, si reúnes requisitos y condiciones, te aman. Pero si fallas, si te equivocas, ya no puedes contar con ellos. ¿Es verdad o no es verdad? La vida es así. Entonces ahí viene el arma. Ahí viene la protección de parte de Dios. En el versículo 5 dice, en amor habiéndoos predestinado para ser adoptados como hijo suyo por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nosotros estamos aquí porque hemos sido bendecidos
escogidos y ahora mismo estamos meditando en que somos amados y aceptados, somos amados y adoptados por el Padre. O sea, nosotros nacimos de papá y mamá, pero nuestro origen está en la eternidad, está en Dios. Y ahora, ¿cómo nos escogió Dios? Dice, en amor. Es tremendo. Dios te escogió a ti en amor. Te escogió porque te ama. Pero Él te ama desde la eternidad, no es que te ama ahora, te ha amado siempre. Y dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Es importante reconocer la paternidad de Dios en nuestra vida. Dios es nuestro Padre. Y cuando estudiamos la epístola a los Efesios con el pastor, a mí me impresionó mucho que el Padre, o sea, si Dios es nuestro Padre, ¿cuál es la función del Padre? Dar amor, dar protección, dar provisión y dar un sentido de pertenencia. O sea, Dios nos ama, nosotros somos sus hijos adoptados por el puro afecto de su voluntad y hemos sido adoptados en amor y Dios nos ama. Amén. Él nos ama incondicionalmente. Y el hecho de nosotros aceptar la paternidad de Dios nos hace sentir amados incondicionalmente, nos hace sentir aceptados incondicionalmente. No sé si hay algún niño adoptado aquí, pero de las personas que he conocido que son adoptadas, los hijos adoptados suelen ser muy, muy agradecidos con los padres adoptivos, porque dicen, mis padres biológicos no me quisieron, estuvo el rechazo ahí, pero mis padres adoptivos me amaron, me cuidaron, se hicieron cargo de mí. Pues de la misma manera, cuando tú llegas a Cristo y le entregas tu vida a Cristo, Dios se hace cargo de tu vida, Dios te ama, Dios tiene todo el amor que tú necesitas en los lugares celestiales. Amén. Todo el amor que tú necesitas está en que tú vayas a Dios y digas, Señor, yo me siento rechazado, yo me siento menospreciado, yo siento que la gente no me valora, no me quiere, pero aquí dice tu palabra que tú me amas y eso como es, yo quiero que tú me des la revelación de tu amor. Y le aseguro que esa sí es la voluntad de Dios. Si usted va al monte de Jehová y le dice, Señor, yo quiero la revelación de tu amor, usted la va a recibir. Amén. Porque Dios está dispuesto a dar amor a manos llenas. Dice que Él no escatimó ni a su propio Hijo y Él lo entregó hasta que muriera en la cruz. Dice, ¿cómo no nos dará todas las cosas? ¿Cómo no va a hacer Dios más cosas por nosotros si dio lo que Él más amaba, lo que Él tenía a su lado, lo dio por amor a nosotros? Amén. Entonces nos sentimos, es importante, Dios quiere que nos sintamos amados y a la vez adoptados. De hecho, la Biblia dice, si alguien no se siente hijo, es porque falta la revelación del Espíritu, porque dice la palabra de Dios en Romanos, que dice que el Espíritu de Dios da testimonio al espíritu humano de que somos hijos, de que somos adoptados. Si alguien tiene una duda de que no sabe si es o si no es hijo, por favor, hable con el pastor, hable con nuestra hermana Luz, hable conmigo, porque ahí falta el sello del Espíritu Santo que lo vamos a ver más adelante. Si alguien no se siente hijo de Dios, póngase un signo de pregunta, ¿qué está pasando? ¿Por qué yo no me siento hijo? Falta la revelación que solamente el Espíritu puede dar al espíritu humano de que somos hijos. ¿Amén? Amén. Bueno, sigamos. Entonces, en el Padre tenemos la bendición. En el Padre somos escogidos, somos amados, somos adoptados. Y ahora viene el sello. ¿Cuántas personas no buscamos aceptación en los demás? Lo tremendo es en la adolescencia, en los jóvenes, para que los demás los acepten, empiezan a fumar, ahora hay muchas más cosas que hacen en busca de la aceptación de los demás. De hecho, el bullying tiene tanto efecto en los jóvenes, en los adolescentes, porque a esa edad el amor, o sea, sobre todo la aceptación de sus congéneres, de los chicos de su misma edad, es tan importante que por eso el bullying es un dardo de fuego también, que es lanzado contra los jóvenes, contra los niños. Y ahora incluso niños más pequeños hacen bullying. Entonces, la aceptación que Dios nos da en Cristo es maravillosa. Y entonces, en el versículo 6, dice que hemos sido creados
para alabanza de la gloria de su gracia. O sea, la gloria de su gracia es la que nos hizo aceptos en el amado. Ese sello de aceptación, tú eres aceptado. A mí me gustaría hacer un sello donde cada uno pueda poner su mano y decir que donde Dios te dice, eres acepto, eres acepto, eres acepto, eres acepto en Cristo. En Cristo tienes tu sello de aceptación. En Cristo Dios te dice que así como tú eres, así está bien, porque así Dios te hizo. Y ahora que tenemos un problema tan tremendo con la identidad, un problema tremendo porque ahora la gente no acepta si ser hombre, ser mujer, dice que es otra cosa, pero no se puede ir en contra de lo que Dios ha establecido. Y así como somos, dice el Señor que pone un sello de aceptación en Cristo. Amén. Entonces estamos recibiendo las armas para poder enfrentar los dardos que el enemigo va a lanzar, o incluso los que ha lanzado también. Entonces, el Padre nos da su bendición, nos escoge, nos ama, nos adopta y nos da el sello de aceptación en Cristo. Somos aceptos en el amado. El amado es Cristo. Amén. Y ahora seguimos con la siguiente parte. Ahora, ¿qué hace Cristo por nosotros? El enemigo siempre va a venir con unos dardos de acusación tremendos. Es que tú esto, es que tú aquello, es que tú eras así. Siempre el enemigo va a venir con el pasado a decirte que tú no has cambiado, que tú no puedes ser así. Pero ahí lo podemos leer vamos a leer los versículos del 7 al 12 en Cristo. Aquí vamos con las armas, o sea, con la protección que nos da el Señor a través de su Hijo. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Antes a mí me costaba entender eso de que dice, en quien tenemos redención por su sangre. Cuando Adán y Eva pecaron, sintieron que estaban desnudos. Y esa fue la primera vez que fue derramada sangre para cubrir el pecado del ser humano. Dice que Dios les hizo manteles de piel, les hizo delantales de piel. Ahí fue derramada sangre para el perdón de los pecados. Y en el Antiguo Testamento, ahora que estamos estudiando más profundamente, el Señor instruyó a su pueblo que para que haya perdón de pecados era necesaria derramar sangre. En la sangre está la vida. Y la vida de Cristo se derramó para perdón de nuestros pecados, para nuestra redención y para perdón de nuestros pecados. O sea, Cristo es el sumo sacerdote que entra al lugar santísimo donde está la mismísima presencia de Dios. Él derramó su sangre y Él está sentado a la diestra del Padre. Y esa redención, esa justificación, eso le ha quitado todo el derecho al enemigo para poder acusarnos y decir y recordar nuestro pasado, recordar nuestros pecados. De los que todavía no nos hemos arrepentido, el enemigo nos trae a memoria y esto. Ustedes pongan atención que el enemigo siempre, cuando ya en el presente estamos a cuentas con Dios y estamos bien con Dios, empieza a hurgar en el pasado y te empieza a sacar cosas del pasado. Pero ahí es donde el Señor quiere que tomemos conciencia de que Él ya hizo todo en la cruz. Él ya pagó por todos nuestros pecados. Él pagó y todos nuestros pecados en Cristo son perdonados. Nuestra parte es reconocer que hemos pecado. Amén. Nuestra parte es reconocer, confesar y volvernos a Dios de todo corazón. Y mire, dice que Él que nos perdonó, o sea, que nos redimió y nos perdonó y que hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría y toda inteligencia. El pueblo de Dios está llamado a ser un pueblo inteligente, un pueblo sabio. Pero ¿dónde va a encontrar la sabiduría y la inteligencia? En los lugares celestiales, mirando hacia arriba, mirando hacia Dios. Y cuando usted tenga un problema, una dificultad donde uno dice, ¿y ahora por dónde salgo corriendo? Porque no hay forma. Cierre sus ojos y dígale, Espíritu Santo de Dios, dame la estrategia. Yo no sé cómo hacer, yo no sé qué decir, yo no sé a dónde ir, pero dame tú la estrategia, dame tú la sabiduría, porque es el Espíritu Santo el que está con nosotros para darnos la sabiduría, la inteligencia para resolver nuestros problemas. Amén. Y no solamente eso, sino que dice, el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. O sea, la salvación, nuestra salvación era un misterio en el Antiguo Testamento. Eso no estaba, o sea, en el Antiguo Testamento estaba dado
en el libro de Levítico habla de cómo se tenía que hacer los sacrificios delante de Dios para obtener perdón de pecados. Esa era la instrucción que el Padre dio a su pueblo para que se acercara a Él. Pero en el Nuevo Testamento nosotros podemos acercarnos a Dios por medio del sacrificio de Cristo. Y eso era un misterio. O sea, nosotros somos unos privilegiados porque nosotros tenemos la revelación de ese misterio de la salvación de nuestra alma. Amén. Amén. Entonces, cuando el enemigo venga con esa acusación de que tus pecados, de que el enemigo, al igual que Dios lleva un registro. Nosotros tenemos un libro de la vida. Todo lo que nosotros hacemos queda registrado. El Padre, Dios lo tiene registrado. Y el enemigo tiene un acta de los decretos. Tiene un acta donde tiene escrito todos nuestros pecados, desde que estamos en la tierra, y uno, y otro, y otro. Y con esa acta de los decretos, con esa acta de decretos va delante el Padre y le dice, mira, ahora se ha convertido, pero era un pecador y era así, 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 así. Cada uno sabe lo que ha sido antes de conocer a Cristo. Y como el enemigo tiene semillas de iniquidad que fue sembrando a lo largo de nuestra vida, esas semillas de iniquidad, por ejemplo, si antes de conocer a Cristo tú estabas buscando ayuda en las tinieblas, si tú estabas buscando ayuda en la brujería, en la hechicería, en todas esas cosas, tú vienes a Cristo. Pero en el momento que tú quieres subir al monte de Jehová, eso va a causar una interferencia tremenda. ¿Por qué? Porque tú le abriste puertas al enemigo. Pero ahí es donde el Señor te dice que te arrepientas, que confieses tu pecado y que reconozcas que lo hiciste mal, porque eso es abominación delante del Señor. Dios te perdona, Dios te limpia. Y ahí es donde tiene efecto lo que dice en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, versículos 14 y 15. Es acta de los decretos, llena de nuestros pecados, llena de nuestra inmundicia, llena de nuestra iniquidad, donde el enemigo se toma la molestia, él se toma la paciencia para ir hurgando y buscando en dónde él puede venir a reclamar tu vida, a reclamar tu alma. Pero ahí dice, en Colosenses 2, 14 y 15 dice, anulando el acta de los decretos que nos era contraria. ¿En dónde se anuló esa acta de los decretos? En la cruz del Calvario. En la cruz toda esa acta de los decretos llena que estaba, la tuya y la mía, dice que Él con su sangre, o sea, esa acta de los decretos que supongo que es un rollo bastante largo, ¿no? ¿Cuánta vida está ahí guardada? Al final del acta de los decretos, Jesús firmó con su sangre. Esa acta de los decretos es como si nosotros vamos a comprar en el supermercado y tenemos una deuda impagable. Vamos a comprar y se hace una deuda impagable para nosotros. De hecho lo es, porque la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, la paga del pecado es la muerte. Nosotros deberíamos estar muertos. Y de hecho, antes de conocer a Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa acta de los decretos es un acta de muerte, pero viene Cristo y con su sangre firma y paga toda la deuda. Y dice, por eso dice que el acta de los decretos que nos era contraria y ha sido clavada en la cruz y quitada en medio. Y no solamente eso, o sea, es quitada en medio, ya no hay acusación, no hay condenación, pero dice, y despojando a los principados y a las potestades, ya los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Podemos entender eso, de que Cristo venció a todos los principados y a todas las potestades. No hay nada, no hay diablo ni infierno que se pueda levantar en tu contra. Porque si Dios contigo, ¿quién contra ti? Gloria a Dios. Cristo venció y Cristo, dice que leí un comentarista que decía respecto a esa exhibición pública, por ejemplo, o sea, ahora estamos en guerra, hay una guerra entre Ucrania y Rusia, el vencedor, que todavía no sabemos quién será, porque es un dilema ahí que no se sabe, pero el vencedor en la antigüedad, el ejército vencedor,
llevaba al ejército derrotado, arrastrado delante de toda la gente, mostrando que ellos habían vencido. Que ellos habían vencido, que habían prevalecido. Eso en lo natural. En lo espiritual es lo mismo. Cristo venció. Y dice que todos los principados y los potestades ya han sido exhibidas públicamente. Exhibición quiere decir que ellos han sido expuestos, que no es algo que está escondido ni está guardado, es una realidad. O sea, no hay diablo que se pueda levantar en contra de la iglesia de Cristo, porque Cristo ya lo venció, porque Cristo está sentado a la diestra del Padre intercediendo por su iglesia. La palabra de Dios dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. La palabra dice que aunque el enemigo se levante como río, el Espíritu de Jehová levanta bandera y nos defiende. Aquí está el Padre, está el Hijo y el Espíritu Santo para defender a su iglesia. Aquí está el amor del Padre, está la sangre de Cristo y está el Espíritu de Dios para defender a su iglesia, para defender a su pueblo. El Señor te dice: no temáis, manada pequeña. No temáis, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Yo estoy contigo. Yo te he amado, yo te he escogido, yo te he bendecido. Yo estoy aquí, dice el Señor. Y así como la Biblia dice que Jesús, Él es el león de la tribu de Judá. Y ustedes saben que el león, dicen que cuando el león ruge, se escucha lejos, a kilómetros de distancia. Si nosotros clamamos y buscamos a Dios de todo corazón, el león de la tribu de Judá ruge y el enemigo retrocede porque está vencido bajo los pies y la autoridad de Cristo. Y ahí el desafío para la iglesia. Estaba escuchando sobre un avivamiento y me sorprendió de que dice que el avivamiento empezó en un lugar cuando las personas empezaron a confesar sus pecados delante de Dios. Ustedes han visto que el Señor nos ha guiado a empezar a orar y pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, porque en el único lugar donde el enemigo puede venir y zarandearnos y hacer lo que quiera con nosotros es en el lugar donde están los pecados no confesados. Reconozcamos nuestro orgullo, reconozcamos la soberbia, la altivez, la autosuficiencia con la que nos comportamos. Porque mientras estamos sanos, somos altivos. Yo hago, yo digo, yo voy y yo estoy por encima. Yo primero, yo segundo, yo tercero. Pero cuando viene la enfermedad, cuando viene la crisis, ¿cómo estamos? El Señor está demandando de la iglesia que se arrepienta, que confiese su pecado. Porque dice que el que encubre su pecado no prosperará. Si te estás preguntando por qué tu vida no prospera, examínate y mira dónde tienes pecado encubierto. Esas mentiras blancas, esas mentiras por salvar el pellejo, esas cosas que hacemos y que solo Dios las sabe. Dios está demandando de su pueblo que se arrepienta. Porque dice, el Señor te dice: si te convirtieres, te restauraré. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Si te convirtieres, la conversión significa que íbamos en un sentido y después cambiamos de sentido. Eso significa la conversión. Yo iba hacia allá y yo voy en la otra dirección. Y el Señor está demandando de su iglesia. El propósito de los dardos de fuego que el enemigo está lanzando contra nosotros, el propósito es despertar. Despierta, iglesia. Esos dardos que te están cayendo encima, es que el Señor te está diciendo: despierta, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Despierta, iglesia, despierta, despierta. Es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de volverse a Dios de todo corazón. Amén. El Señor ya nos ha bendecido, ya nos ha perdonado, pero ahora nos está esperando con los brazos abiertos para que podamos hacer descender todas las bendiciones que Él ha preparado. Hay un avivamiento tremendo que viene, pero para que suceda el avivamiento hay dos cosas que tienen que suceder: que el pueblo de Dios se arrepienta de todo corazón y ya no viva entre que sí que no.
entre el mundo y la iglesia. Yo voy un poquito al mundo y voy un poquito a la iglesia. No, decídete de todo corazón. Porque la única cosa que Dios está esperando es que tú y yo dispongamos nuestro corazón y le digamos: Señor, está bien, yo dispongo mi corazón y me arrepiento y reconozco esto. Cada uno lo sabe. Yo no me voy a meter a juzgar ni a decir a nadie lo que tiene que hacer, porque la palabra de Dios dice que es el Espíritu el que va a redarguir a su pueblo. Si todos anhelamos el avivamiento, empecemos con el arrepentimiento personal, reconociendo dónde estamos haciendo las cosas mal. Y si no lo sabemos, pregúntele. Usted dice: Señor, por favor, muéstrame mi condición. Una hermana me comentó que había hecho eso y que se quedó asustadísima, que le mostró un montón de ropa sucia que tenía ahí, un montón de inmundicia, y sin embargo ella se creía santa y perfecta y no lo era. Yo tampoco lo soy. Lo segundo es que el pueblo de Dios vuelva a leer la palabra de Dios. No a escuchar lo que otros dicen, lo que otros predican, lo que otros han recibido, porque es verdad, a mí Dios me ha hablado, es verdad, a mí Dios me ha dado entendimiento, me ha dado sabiduría, es verdad, pero eso es para mí. El Señor espera de que su pueblo vuelva a leer la palabra de Dios, renglón tras renglón. Dios quiere que cada uno de ustedes, que tú y yo, que cada uno de nosotros nos dediquemos a leer la palabra de Dios. Porque cuando venga el enemigo, una de las señales de los últimos tiempos es la manifestación del anticristo. Lo sabemos, ¿verdad? Y hay guerras, rumores de guerras, y hay temblores, y hay incendios, y hay crisis económica. Lo siguiente que viene es el engaño del anticristo. Dice que el anticristo incluso que puede engañar a los escogidos. Hemos dicho que Dios nos ha escogido, pero ¿por qué va a engañar a los escogidos? Por la ignorancia de los escogidos. La palabra de Dios nos leía el otro día el pastor también, que mi pueblo, dice el Señor, con tristeza en su corazón, mi pueblo por falta de conocimiento. Por eso, para no perecer, lea la Biblia. Si no está acostumbrado, lea la Biblia en el Nuevo Testamento, apúntese, tenemos discipulado, tenemos libros, tenemos material suficiente para que usted pueda aprender y pueda crecer. Solo disponga su corazón y empiece a leer la Biblia, no lo que otros dicen, no lo que otros piensan, ni lo que a otros les parece, porque el engaño va a venir y si tú no conoces la palabra de Dios, te van a engañar. Es que la Biblia dice, y la Biblia no dice. De hecho, hay una Biblia que ha editado el colectivo LGTBI. Hay una Biblia que ha editado y dicen que está bien, que Dios dice que está todo bien, que lo que ellos dicen está bien, que el homosexualismo, el lesbianismo, el transexualismo está bien, y cogen la Biblia y dicen: no, es que la Biblia dice. Ellos te dicen, la Biblia dice, ya, pero ¿qué Biblia es la que están leyendo? Tengamos cuidado, el anticristo viene, una de las señales de los últimos tiempos es el engaño. Dice que viene con señales, con prodigios, que viene con una manifestación de un poder diabólico, no del poder de Dios, sino de un poder diabólico. Y si no estamos apercibidos y si no conocemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a decir que eso no es verdad? Miren, sin conocimiento no hay discernimiento. Si usted no conoce la palabra de Dios, no va a poder discernir si lo que le está diciendo el enemigo es verdad o es mentira. ¿Amén? Bueno, la tercera cosa, bueno, tenemos la bendición del Padre como una protección, tenemos la redención del Hijo por su sangre, y lo tercero que Dios hace con nosotros es que dice que nos sella con el Espíritu Santo de la promesa. Cada uno de nosotros, en el momento que recibió a Cristo, el Espíritu Santo vino a hacer morada en nosotros. Y dice que el Espíritu Santo es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Si usted no tiene ese anhelo, ese deseo de orar, de ayunar, de leer la Biblia, de buscar de Dios, pregúntese, ¿será que yo no tengo el Espíritu Santo? Porque es la única razón por la que un cristiano no quiera buscar de Dios es porque el Espíritu Santo falta. De hecho, estaba leyendo en la carta en
el libro de los Hechos, que cuando Pablo fue a una iglesia, creo que la de Efesios mismo, que se sorprendió que la gente nunca había escuchado hablar del Espíritu Santo. Yo le pregunto, ¿alguien nunca ha escuchado hablar del Espíritu Santo aquí? ¿Alguien nunca? Dice, yo no sé ni quién es el Espíritu Santo. ¿Todos sabemos quién es el Espíritu Santo? Esta semana hemos aprendido que es la supereminente grandeza del poder de Dios que operó en Cristo y que lo levantó de entre los muertos, que lo hemos leído al final. El Espíritu Santo es el que levantó a Cristo de los muertos. El Espíritu Santo es el que está en ti y el que te va a enseñar y el que te va a ayudar para no caer en ninguna trampa, en ningún engaño. El Espíritu Santo es una persona maravillosa que siente y que le duele cuando tú no le haces caso, cuando Él te dice, venga, ponte a orar, levántate, lee la Biblia y tú no le haces caso, o cuando tú gritas, no quieres perdonarse. Amén. Entonces, Dios nos ha dado el Espíritu Santo de la promesa. En los versículos 13 y 14 es donde se ve. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, o sea, primero habían oído, hemos oído la palabra de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, y después de haberlo oído, hemos creído. Y Dios dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, para recibir el Espíritu Santo solo tienes que haber oído y haber creído y haber recibido a Cristo, desde luego. Y ahí está el Espíritu Santo de la promesa. Y esto es lo más hermoso. Cuando Cristo venga por segunda vez, dice, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida. Las arras de nuestra herencia. O sea, cuando Cristo vuelva, si nosotros estamos alerta y estamos atentos, como las 5 vírgenes sensatas que tenían sus lámparas llenas de aceite, cuando Cristo venga, Él va a reconocer en nosotros, Él va a reconocer en nosotros ese sello del Espíritu Santo, esa obra del Espíritu Santo en nosotros, si nosotros colaboramos con Él para que esa obra, dice la palabra de Dios, que la buena obra que Dios empezó en cada uno de nosotros, Dios la perfeccionará hasta la venida de Cristo. El perfeccionamiento tiene que ver con que Dios permite que esos dardos de fuego que el enemigo lanza, tienen el efecto de ayudarnos a crecer. Bueno, primero a despertar y luego a crecer espiritualmente, siempre y cuando nosotros nos aferremos a Dios, y cuando venga ese dardo de fuego, vayamos a los lugares celestiales a decirle, Señor, aquí está este dardo, esto no es verdad. Esta semana el enemigo me ha estado machacando con un dardo de fuego de cansancio. Esas son las mentiras que el enemigo usa. El domingo estuve orando por una persona y después me vino un cansancio tremendo y el enemigo me decía, sí, cada vez que tú oras, mira lo cansada que estás, deja de hacer eso. Y ahí me acordé que una hermana una vez me dijo que después de que Dios ministra, hay que cancelar todo espíritu de venganza, todo espíritu de rebote, que hay que cancelarlo, porque si no, Dios obra de una manera maravillosa, pero el enemigo siempre está buscando una rendija para estorbar la obra del Señor. Entonces me levanté, lo reprendí, lo eché fuera y dije, mira, se cancela todo espíritu de cansancio, se cancela todo espíritu de venganza, sobre todo esa venganza y de rebote, fuera en el nombre de Jesús. Eché fuera ese espíritu de cansancio y ya estaba yo tranquila. Digo, gloria a Dios. O sea, ese dardo de fuego lo pude contrarrestar. Me llaman por teléfono, hermana, ya no puedo más, estoy que no puedo más, desde Ecuador, no puedo más. Estaba la hermana que ya no podía más, me arrodillo, me pongo a orar con ella, y después de orar con ella, después de haber ido a los lugares celestiales con ella, haberla bendecido, Dios la fortaleció, Dios hizo maravillas. Y después otra vez vino ese dardo del cansancio. Es un dardo de mentira, porque yo le decía, Señor, yo no he leído en ninguna parte en tu palabra donde diga que cuando uno ora por las personas, después uno se queda cansado. Eso no. Ahora ustedes entienden que si uno no ha leído la Biblia, se puede creer las mentiras del enemigo. Y yo le decía, Señor, yo no he leído en ninguna parte. Ahí no dice que uno cuando ora por las personas y tú ministras, que uno se queda cansado. No puede ser.
Me arrodillé a orar y le dije, Señor, es verdad, yo tengo que volver a cancelar todo espíritu de venganza, todo espíritu de rebote, se va en el nombre de Jesús. Lo logré echar fuera otra vez y se fue. Pero como el enemigo siempre, dice la Biblia que sed sobrios y orad, dice, porque vuestro adversario el diablo anda buscando a quien devorar. Y esta vez, otra vez me puse a orar por otra persona. A las 11 de la noche me puse a orar. Esta persona tenía un problema, pero como que dice, humanamente yo decía, pero Señor, si eso no es, o sea, no era nada gravísimo, era un asunto pequeño. Me puse a orar y a reprender y echar fuera. Después no podía dormir. Al siguiente día, y para que vean cómo es, que a pesar de que el Señor me estaba recordando que yo debía reprender y tenía que cancelar todo espíritu de venganza y de rebote, lo volví a olvidar. Y pasé el día jueves y ya no me arrastraba, no podía más. Yo decía, pero Señor, si no es verdad, el enemigo no me puede quitar las fuerzas, no puede ser. Tenía una llamada pendiente y entonces la hermana me tenía que ver en la cámara. Y yo le dije, yo voy a cancelar la llamada. Pero como ella estaba insistiendo, le dije, vale, te atiendo. Y me dice, uy, vaya cara que tienes. Y yo sentía una opresión aquí en la cabeza, tremenda, así. Una cosa aquí, que era como un ordenador que no se podía apagar. Me acostaba y no podía dormir. Era una cosa así que me oprimía y no me dejaba. O sea, yo quería descansar y no podía. Y la hermana me dice, mira, así estaba yo. Tú levántate y dile en el nombre de Jesús, de espíritu inmundo de cansancio, te vas y me dejas tranquila. Y se acabó. Y así fue. Ustedes pueden entender que la guerra espiritual es una realidad y está ahí. Pero si nosotros estamos en ignorancia y no ejercemos la autoridad que Dios nos ha dado, el enemigo nos zarandea, nos roba la fuerza, nos roba las bendiciones, porque Él ha venido a robar, a matar y a destruir tu vida y la mía. Pero el Señor dice, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que iglesia, levántate en fe y toma la autoridad que Dios te ha dado y dile al enemigo que se vaya de tu vida. Lo que tú estés pasando, toma la autoridad. Eso sí, ponte a cuentas con Dios. No se puede poner a hacer guerra espiritual si no estás a cuentas con Dios. Ponte a cuentas con Dios. Confiesa tus pecados. Reconoce delante de Dios tus pecados. Dios te perdona. Ejerce la autoridad y echa fuera al enemigo de tu vida. Entonces, espíritu, hay muchas veces que el enemigo lanza un espíritu de soledad. Y ese espíritu te susurra, tú estás sola, tú estás sola, tú estás solo, nadie te quiere, tú estás solo. El enemigo es repetitivo y dice, tú estás solo, tú estás solo, tú estás solo. Y la palabra de Dios dice que tú no estás solo. La palabra de Dios dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. En ti habita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso tú no estás solo. Es mentira. Entonces ese espíritu inmundo de soledad que te está machacando, que te está molestando, toma la autoridad y dile por nombre, espíritu inmundo de soledad, fuera. Te vas ahora. No te quiero más en mi vida, porque en mí habita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces estamos preparados para enfrentar los dardos de fuego del enemigo, porque sucede que al igual que un marinero, ustedes saben que si un marinero va en un barco y no hay tempestad, pues el marinero piensa que el mar siempre va a estar en calma. Pero el mar está en calma siempre. No, el mar está en calma en algún momento, pero el mar tiene esa cualidad de que cuando viene la tempestad, si el marinero no sabe, si el marinero no está adiestrado, si el marinero no ha sido instruido, no puede soportar la tempestad y no va a prevalecer y se va a hundir el barco. Pues así mismo el cristiano que no sabe enfrentar la adversidad, el cristiano que no sabe manejar su vida cuando está bajo presión, porque cuando Dios permite que nuestra vida esté bajo presión es que una y otra cosa, o sea, el cristiano se le conoce en medio de la prueba. Tu reacción frente a la prueba, tu reacción frente a la tentación, tu reacción frente a los dardos de fuego que el enemigo te lanza, es ahí donde se va a ver
que tú realmente estás siendo adiestrado. Y el Padre te quiere adiestrar, te quiere enseñar. Cuando viene un dardo de injusticia, perdona la injusticia y dile: Señor, sube al monte de Jehová, ve a los lugares celestiales. Señor, mira esta injusticia que me han hecho, yo la perdono, pero por favor, hazme justicia del adversario. Y Dios le va a hacer justicia. Amén. Esa es la realidad. Esa es la realidad, que Dios nos va a hacer justicia. Los dardos de fuego no van a ser, al comienzo son pequeños, pero después son más grandes. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere llevar a crecer. Dios te quiere llevar a más. Dios quiere darte más y más y más. Amén. Pero para poder enfrentar los dardos de fuego que el enemigo tiene preparados, el Señor nos advirtió. El Padre dice que cuando pases por las aguas, en Isaías 43, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por el fuego, no arderá en ti, porque yo estoy contigo. Iglesia, cree a Dios, porque en medio de la tempestad, en medio de la adversidad, en medio de los dardos de fuego que el enemigo lanza, lo que Dios quiere forjar en ti es que seas un cristiano lleno de confianza, un cristiano lleno de fe, un cristiano que no se rinde ante la primera adversidad, sino un cristiano que persevera, porque dice la palabra del Señor que el que persevera alcanza. El que venciere, dice en Apocalipsis, dice: al que venciere le daré la corona de la vida, al que venciere le daré una vestidura, al que venciere. O sea, el cristiano que no ha aprendido a pelear es un cristiano que está incompleto. Y por eso el Padre te dice, iglesia, que no temas porque yo estoy contigo, y no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. Amén. Y Jesús le dijo a sus discípulos, eso en el Antiguo Testamento, pero ahora vengamos al Nuevo Testamento. Jesús, ¿qué les dijo a sus discípulos? En el Evangelio de Juan 16:33, ¿qué les dijo? ¿Lo proyectó? O sea, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. O sea, que van estas cosas, todo lo que Jesús habló fue advirtiendo de que va a venir un tiempo de tempestad. Pero que dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Amén. Cuando estamos afligidos, como el pastor decía la semana pasada, cuando estamos en aflicción, lo que Dios quiere forjar en nosotros es la confianza. Pase lo que pase, Dios está conmigo. Pase lo que pase, Dios siempre. Hay una hermana que suele decir: no sé cómo, no sé cuándo, pero de aquí Dios me saca. Esa convicción es que Dios quiere que lleguemos. Que pase lo que pase, nuestra confianza en Dios debe crecer. Y como ya lo dije anteriormente, en Isaías 59:19 dice que aunque el enemigo venga como río, o sea, quiere decir que va a venir, es que va a venir. El enemigo va a venir a zarandearte, el enemigo va a venir a buscarte para quitarte del camino. Pero que aunque el enemigo venga como río, es el Espíritu de Jehová que levanta bandera. Por eso pregunta: ¿el Espíritu de Dios está en ti? Pregúntate. Y si tú tienes dudas, por favor, habla con tu pastor, habla con el liderazgo, y vamos a orar para que Dios te selle con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Y en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 4 dice que mayor es el que está en el mundo, mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. ¿Qué significa? Que el Espíritu Santo de Dios que vive en ti es mayor. Y el que sabe pelear la batalla, ese es el Espíritu Santo. Así que cuando tú estés enfrentando una situación, pregúntale al Espíritu Santo por la estrategia que Él te quiere revelar en ese momento. Y ya para ir, lo siguiente, los dardos, para resumir y no hacer más larga la enseñanza, la armadura de Dios, aquí en la iglesia le hemos hablado, le hemos predicado, le hemos memorizado y creo que es bastante conocida. El que no ha leído todavía nunca sobre la armadura de Dios, lo puede leer en Efesios 6, del 10 al 18. En Efesios 6, del 10 al 18, está toda la armadura. Y toda la armadura en realidad es Cristo. Y de la única parte donde yo quería hacer énfasis en esta mañana es en el escudo de la fe.
Dice, tomad, iglesia, dice el Señor, tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos encendidos del maligno. La fe es la confianza, es una confianza, es una certeza en el corazón de que Dios está al control. Amén. Entonces, iglesia, el Señor te dice, levanta en alto el escudo de la fe. Ahora, la fe en las promesas, en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha proclamado para tu vida. Amén. Y ya para terminar, en la primera de Corintios 10:13 dice que no os ha sobrevenido. Ahí dice ninguna tentación, pero también tiene que ver con prueba y aflicción. Dice que no os ha sobrevenido ninguna tentación, ¿verdad? Que no sea humana, pero fiel es Dios, que juntamente con la prueba dará la salida. Y si ustedes se ponen a pensar, ¿y la salida cuál es? La salida es someterse a Dios para resistir al diablo. Si queremos la victoria, si queremos vencer esos dardos del enemigo, la palabra de Dios dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Hemos cantado en una canción, cuando los dardos del enemigo vienen, producen mucho desgaste, producen mucho cansancio, y la palabra de Dios dice que Dios no apagará el pabilo que humeare, ni quebrará la caña cascada. Cuando uno está pasando momentos de aflicción, momentos de ataque del enemigo, parece que uno ya se va a romper, que ya se va a dañar, que ya se va a acabar, pero la palabra de Dios dice que no va a quebrar la caña cascada, ni va a apagar el pabilo que humeare, hasta establecer su justicia en victoria, dice, ¿no? Así dice la palabra del Señor. O sea que ahí donde tú estás, Dios te quiere llevar a un mayor nivel de fe, a un mayor nivel de confianza. Dios quiere que como iglesia, como pueblo de Dios, crezcamos en la dependencia y en la confianza de que Dios está al control, y que pase lo que pase, venga lo que venga, Él va a estar con nosotros. Amén. Y quería sellar con 2 versículos que le dije al niño que lo proyectara, que Dios nos hace aptos para hacer su voluntad. ¿Lo tienes? Hebreos, y con esto voy a cerrar. El niño lo tiene en un papel azul que le di. Eso, Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz que resucitó a Cristo de entre los muertos, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. El siguiente, el mismo Dios os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Entonces, ¿quién es el que va a hacer la obra? Si nosotros disponemos nuestro corazón, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Ese es el mensaje para ti, iglesia, que el mismo Dios de paz. En Hebreos también tiene otro que dice, le di al niño uno de Hebreos 11, lo tiene ahí, donde dice que asimismo el mismo Dios de paz dice que nos va a hacer aptos para hacer su voluntad. ¿Lo tiene ahí? No. Es que no me devuelve. ¿Él está? 20 y 21, por favor, y con eso sellamos. 20 y 21. Dice, y el Dios de paz que resucitó a Cristo de los muertos, a nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto, siga, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Iglesia, Dios te hace apto. El Dios de paz nos hace aptos y el Dios de paz nos santifica por completo, porque el propósito de los dardos de fuego que van a ser lanzados, el propósito de la aflicción que va a venir a nuestra vida, el objetivo que Dios tiene es nuestra santificación. A través de los dardos de fuego y a través de la aflicción, Dios va a ir
arrancando y desarraigando de nuestra vida todas aquellas cosas que a Él no le agradan, todas las cosas que Él no quiere para nuestra vida. No quiere, porque si están, estorban e impiden el fluir, el crecimiento espiritual que Él quiere derramar sobre nosotros. Amén. Y con esto les pido que se pongan de pie, vamos a orar. Cierre sus ojos, incline su rostro en señal de que se pone en comunión con Dios. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias porque hoy hemos tomado conciencia de que somos bendecidos, escogidos y amados por ti, Señor. Somos adoptados en tu amor, hemos sido escogidos para la gloria y la alabanza de por tu gracia, por tu misericordia. Por favor, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Desde este púlpito tú has advertido a tu iglesia, has advertido a tu pueblo de que viene el ataque del enemigo, que vienen tiempos revueltos, Señor, que vienen tempestades. Pero tu palabra dice, Señor, lo creemos, Padre amado, de que aunque el enemigo se levante como río, el Espíritu de Jehová levanta bandera y nos defiende. Proclamamos tu palabra que dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia. Las puertas del Hades no van a prevalecer, Señor, porque tú eres escudo alrededor de nosotros, tu pueblo. Tú eres escudo alrededor de nuestra familia. Ponemos, Señor, nuestra familia en tus manos, especialmente los jóvenes, los niños, Señor. Pedimos tu bendición, tu protección sobre ellos, Señor, de una manera especial en este tiempo, Señor. Te damos gracias porque tu palabra dice que tú eres muro de fuego alrededor de tus hijos, alrededor de tu pueblo, porque el que nos toca a la niña de tus ojos. Te damos gracias, Señor. Gracias porque tú nos has dado tu palabra que dice que no hay ninguna arma forjada que pueda prosperar contra nosotros. Desde este púlpito proclamamos que ninguna arma forjada contra la iglesia de Cristo va a prosperar, porque el que conspirare contra nosotros lo hará sin ti, y el que contra nosotros conspirare delante de nosotros caerá. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tú eres el que has dado tu vida por la iglesia. Tú entregaste tu vida, tú derramaste tu sangre, y tú estás como ese león rugiente, ese león de la tribu de Judá, aquí a nuestro alrededor, protegiendo y guardando esta manada pequeña, este rebaño pequeño. Yo te doy gracias por cada familia, Señor. Te doy gracias por cada varón, por cada mujer, por cada joven y cada niño en este lugar. Incluso por los que no están aquí, Señor, que no han venido, los ponemos bajo tu amparo, bajo tu protección. Y sobre todo, Señor, te rogamos que cada uno podamos tomar conciencia de que tú has puesto de tu espíritu sobre nosotros, que es tu espíritu el que nos va a enseñar, que es tu espíritu el que nos va a revelar la estrategia de cómo enfrentar cada batalla, cada guerra que se presente en el día a día. Te damos gracias, Padre amado, porque tú estás aquí, y donde tú estás, donde está tu espíritu, allí hay libertad. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque al igual que tú defendiste a tu pueblo Israel en el desierto, cuando antes de cruzar el Mar Rojo, tú te pusiste entre el enemigo y el pueblo de Israel, así también ahora, Señor, tu presencia, Señor, está delante de nosotros, pero también es nuestra retaguardia, Señor. Tu presencia es nuestra defensa, tu presencia es nuestro escudo, tu presencia es nuestra fortaleza, Señor. En tu presencia somos fuertes, bajo tu cobertura, bajo tus alas, Señor. Padre amado, desde este púlpito proclamamos, Señor, que la iglesia Armonía de Almería habita al abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos das la convicción en el corazón de ejercer autoridad sobre el enemigo y echarlo fuera, porque está vencido bajo los pies y la autoridad de Cristo. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Tomen asiento, por favor.